Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, ahora con nuestra tradicional tertulia relacionada a la evolución o involución de los derechos humanos. Creo que nos quedamos con muchas inquietudes la semana pasada en relación pues a todos estos temas novedosos, vamos a llamarles así, polémicos, debatibles, sobre lo que pueden ser las tendencias de lo que hoy se considera como la progresividad de los derechos humanos, hablando de las transespecies y algunos otros temas por ahí que comentamos la semana pasada. ¿Qué tanto estamos avanzando? Deben de haber límites. ¿Hasta dónde llegarían los límites? Algo que comentábamos también en la sesión anterior, creo que es importante tomar en cuenta el principio del libre desarrollo de la personalidad, que ha sido un tema por el cual se ha generado este tipo de, pues, libertades, vamos a llamarla así, pero que deben de tener mesura y que deben de tener también un control muy, muy objetivo. Pues en esta ocasión me da muchísimo gusto, bueno, antes que nada, también darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales de la cuarta generación del programa de investigación y postdoctorado. Muchas gracias por acompañarnos ya en estas sesiones. Y pues le cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el doctor Heriberto García, un gran experto de los derechos humanos, quien ha sido procurador de los derechos humanos en el estado de Baja California y por supuesto con una gran experiencia. Así es que pues estamos de manteles largos y pues te cedemos el uso de la voz, Heriberto. Muchas gracias por aceptar ser moderador en esta tertulia y te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, bienvenido. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Quiero agradecer enfáticamente la invitación de nuestro director a pues, dirigir de alguna manera esta tertulia. Y quiero decirles que me entusiasma el nombre de tertulia, porque precisamente con las tertulias es como se fraguó la lucha de independencia en nuestro país. Eran reuniones de conspiración disfrazadas de tertulias, ¿no? Así dice la historia. Y bueno, a lo mejor es una cuestión premonitoria, ¿no? Vamos a armar una revolución a partir de estas tertulias. Y me gustaría que fuera una revolución del conocimiento. Entonces, gracias por la invitación. Quiero decirles que el tema que nos expuso el doctor Roberto Clemente, este, que se llama precisamente igual que este beisbolista nicaragüense, ¿no? Que, que fue un fenómeno en el béisbol con los Piratas de Pittsburgh y que falleciera en un accidente aéreo cuando iba a llevar ayuda precisamente a Nicaragua, era puertorriqueño, perdón, y llevaba ayuda a Nicaragua después de este terremoto en los setentas. Usted no había nacido, yo me acuerdo, era pequeño todavía, pero no me acuerdo. Bueno, Roberto Clemente, cuando nos expuso este tema de la evolución o la involución de los derechos humanos, y cuando nos planteó el tema del fenómeno de las transespecies, pues generó distintas reacciones en todos los que estuvimos presentes. Algunos dijeron que les había asombrado el tema, alguien más dijo que era divertido el tema. Él planteó, él dijo que vamos a hablar de un tema controversial, así lo anticipó. Yo diría que lo importante del planteamiento que nos hizo Roberto es que es un tema provocador. Y esa es la finalidad de lo académico, el provocar ideas, reflexiones, sentimientos, pero no pasar inadvertido. Esto nos llevaría de alguna manera al aprendizaje significativo, es decir, dejar algo porque nos enganchamos, a favor o en contra, pero nos enganchamos con la propuesta. Y bueno, yo voy a abordar el tema de la evolución o involución y les voy a plantear un encuadre. Ustedes me dirán si están de acuerdo. Voy a tratar de ser muy rápido en esto porque lo importante de esto es generar un diálogo entre todos ustedes, ¿no? Entonces, entre todos nosotros más bien.
Eh, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Bueno, el encuadre es primeramente hacer una precisión semántica entre evolución o involución de los derechos humanos. El segundo aspecto que vamos a plantear es la progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Y me adelanto un poco y digo que aquellos, es decir, la evolución o involución son conceptos o son adjetivos calificativos, perdón, son sustantivos. Aquí no modifiqué esto, son sustantivos y estos son una especie, una especificidad de aquello. Es decir, cuando hablamos nosotros de evolución o involución, lo hablamos desde un punto de vista más genérico, sin tanta especificidad, digamos. Pero cuando hablamos ya de la progresividad y no regresividad, hablamos de un principio jurídico. El siguiente tema sería el de, siguiendo a Norberto Bobbio y a Gregorio Peces Barba, que ellos nos plantean las fases de los derechos humanos y me parece que es una forma muy útil de abordarlos. El cuarto punto sería la efectividad de los derechos humanos, que es el gran reto, y finalmente el diálogo que esperamos poder abrir. Entonces, la siguiente, por favor. Esta precisión semántica, decía, cabe destacar que estos términos son sustantivos que nos ayudan a entender y comprender con exactitud el sentido de lo que se pretende analizar. Es decir, facilitan análisis desde un escenario multidisciplinar o mejor aún interdisciplinar. Es decir, ¿por qué razón es importante esta precisión? Porque yo quiero partir de una premisa. Los derechos humanos no son patrimonio de los abogados. A veces los abogados nos queremos arrogar la propiedad de los derechos humanos, perdiendo de vista que cualquier perfil, incluso profesional o no profesional, puede tener una opinión respecto a los derechos humanos. Esa es la riqueza precisamente de abordar los derechos humanos desde distintas perspectivas. La psicología, incluso Trinidad, que es bióloga, fue muy ilustrativo su comentario, y puede ser desde cualquier perfil. Los economistas, los antropólogos, es decir, cualquier perfil profesional o no profesional puede tener un abordaje o una perspectiva de los derechos humanos. Por eso es importante distinguir entre lo que es la evolución o la involución y lo que es la progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Para ser más coloquial, digamos, hablamos de la evolución o de la involución. Eh, Aquí, entonces, siguiente, por favor. Ya hecha esta precisión, vamos a encontrar algunas definiciones sobre lo que es la progresividad y no regresión. Una obra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un libro precisamente que habla sobre la progresividad. Implica, dice, el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, cuando hablamos del gradual progreso, hablamos hacia adelante, ¿no? Cada vez de mayor cobertura, de mayor protección. Eh, y cuando hablamos de regresividad, hablamos de lo contrario, es decir, mm, disminuir estas o retrotraer este escenario de progresividad en perjuicio de los titulares de los derechos humanos. Y aquí hay unos datos de la Corte que dice que el principio de progresividad ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. Es decir, aquí ya estamos hablando de que hay dos conceptos que se vinculan entre sí. Por una parte, progresividad y por otro lado, efectividad. También ha dicho la Corte en alguna de sus tesis que sí es factible la regresividad, siempre y cuando se justifique plenamente. Voy a poner un ejemplo. Ahorita con estas becas para adultos mayores, pensemos que en unos años, cuando se acabe el dinero, diga el gobierno, se acabó la beca. Eso sería una regresividad de los derechos humanos, porque es un derecho que se logró eh, eficientizar y entonces de pronto nos dicen que siempre no. Es decir, ahí alguien, fíjense bien, ahí alguien pudiera, cualquiera de estas personas adultos mayores que son beneficiarios, pudieran presentar una acción jurídica para evitar la desaparición de ese beneficio o de ese derecho. Entonces, siempre y cuando se justifique,
sí es posible la regresividad, pero la regla general es que no. Y el principio de eso es un horizonte deseable. Y todo lo que hagamos tiene que estar precisamente encuadrado en ese principio. Por eso es importante el conocer este marco conceptual para poder entender y comprender los alcances de la progresividad y de la regresividad. Siguiente, por favor, Sergio. También hablábamos, escuchábamos más bien de Roberto estos principios que son el sustento de los derechos humanos. Y genéricamente, bueno, vamos a ver el principio de universalidad, el principio de progresividad, el de interdependencia y el de indivisibilidad, que son los que están consagrados en la Constitución. Sin embargo, hay otros principios. La inviolabilidad, la imprescriptibilidad, es decir, los derechos humanos ni se pierden ni se adquieren por el solo transcurso del tiempo. Y aquí quiero yo hablar de dos principios de manera conjunta. Y es el principio de interdependencia y de indivisibilidad. Estas características se integran de manera muy importante porque implican una estrecha relación entre derechos que, que son complementarios de alguna manera. Un aforismo que dice, me violas un derecho, me violas todos. Y esto se refiere a que no hay jerarquías entre los derechos. Antes decíamos, no, pues el derecho más importante es el de la vida, la salud, porque sin vida pues no hay libertad. Sin embargo, ahorita entendemos que todos los derechos tienen la misma jerarquía. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la violación de un derecho a la libertad, pues posiblemente estemos atacando también un derecho a la salud o un derecho a la vida, o viceversa. Entonces, por eso es que tenemos que verlos de manera integral, todos estos principios. Ejemplo, es el de la interdependencia y la indivisibilidad. Eh, Ahora bien, siguiente, por favor. Siguiendo a Norberto Bobbio y a Gregorio Peces Barba, ellos hablaban de tres escenarios de los derechos humanos para poder tener un abordaje. Y hablaban del surgimiento de los derechos humanos, la consolidación y la evolución de los derechos humanos. Ahora bien, el, también plantean, aparte de las tres generaciones de los derechos humanos, que es la más conocida, y ya alguien anda hablando de la cuarta y algunos hasta de la quinta generación, lo cual me parece precipitado. Esta es quizá la forma más conocida para entender la evolución de los derechos humanos. Sin embargo, hay una propuesta que hicieron estos maestros que son las cuatro fases de los derechos humanos. Ahora bien, siguiente, por favor. Además de estas características que ya hemos hablado, hablamos también de tres conceptos que son fundamentales. Los derechos fundamentales y las garantías. Son tres cosas distintas, según algunas teorías. Y aquí quiero yo dejar claro que el maestro Norberto Bobbio, allá en los años 60, hablaba ya de no estar casados con la fundamentación de los derechos humanos. Él decía, no importa cuáles o cuántos sean los derechos humanos, sino la forma más efectiva de hacerlos valer. Ese era lo que él planteaba. Y esto para tratar de evitar estas pugnas históricas entre positivismo y un naturalismo, para empezar. Entonces dice, no importa cuáles o cuántos o cuál es su fundamentación filosófica, el quid del asunto es cómo los podemos hacer valer de manera efectiva. Es por eso entonces, ahora sí la siguiente, que hablamos de las cuatro fases. La primera fase dice de la propuesta de los filósofos de la Ilustración. Esto fue principalmente en el periodo previo a la Revolución Francesa, otros mucho antes, ¿no?
ya saben, Juan Jacobo Rousseau, Marat, Diderot, Voltaire, todos estos pensadores que empezaron a plantear desde la teoría el tema de los derechos humanos. Después viene de la positivación, es decir, cuando se empiezan a escribir estas teorías y se empiezan a traducir en documentos, llámese la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dicho sea de paso, fue un documento que iba dirigido para el hombre y para el ciudadano, es decir, no para la mujer y para el no ciudadano. Es así que 2 años después de publicada esta declaración, Olimpia de Gouges publica los derechos de la mujer y la ciudadana, que finalmente le costó la vida. Muere ella en la guillotina. Pero fíjense ustedes, a pesar de estas declaraciones, no eran todos los derechos para todas las personas. Esto, aquí está mi perrito, quién sabe quién vio pasar. Este, Decía entonces que no eran todos los derechos para todas las personas. Es decir, por eso hablamos de los derechos estamentales. Te trataban dependiendo de donde tú surgías, ¿no? Y así se da ese elemento de la positivación, que es un gran avance, sin duda. Hay un salto histórico de 1789 hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Y hablamos ya de la internacionalización, y a partir de ahí se vienen los pactos de derechos civiles y políticos, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, y así una serie de documentos. Incluso previo a la Declaración Universal está la Declaración Americana. Por 6 meses se adelanta a la Declaración Universal. Y esto no tiene ninguna gracia, porque había algo favorable, es decir, en América hablábamos el mismo idioma, teníamos los mismos antecedentes históricos y era más fácil ponerse de acuerdo con un documento internacional, distinto a la lucha que había entre estos dos fuerzas hegemónicas, que era por un lado Rusia y por otro lado Estados Unidos, acompañado de Inglaterra y Francia. Entonces surge 6 meses antes de la Declaración Universal la Declaración Americana. De ahí hablamos entonces de la internacionalización de los derechos humanos. La cuarta fase es de la especialización o especificidad de los derechos humanos. Esto es importante porque empieza a haber una serie de avances, digamos, y voy a ponerlo de esta manera. Antes hablábamos de los derechos del niño. Yo recuerdo por ahí, si no me equivoco, 1970 y tantos, escuché por primera vez el Día Internacional del Niño o el Año Internacional del Niño. Y así se decía. Sin embargo, en la actualidad, cuando hablamos de los derechos del niño, la pregunta que nos tenemos que formular es ¿de qué niño estamos hablando? ¿Del niño trabajador, del niño en la calle, del niño de la calle, del niño expuesto, del niño migrante, del niño con abuso físico, del niño con abuso sexual, el niño con adicciones, del niño que vive con una discapacidad, del niño víctima de la violencia criminal? Es decir, ya no hablamos únicamente del niño que vive violencia intrafamiliar, sino también la violencia criminal. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto noticias de que privan de la vida a niños víctimas, a veces ajenas, a veces porque están supuestamente involucrados en actos de la delincuencia organizada? Lo mismo pasa con el tema de la mujer. Cuando hablamos de los derechos de la mujer, tenemos que plantearnos de qué mujer estamos hablando. La mujer trabajadora que gana 20% menos que el hombre haciendo exactamente lo mismo. De la mujer con violencia intrafamiliar, de la mujer con adicciones, de la mujer migrante. Es decir, hay especificidades en esta progresividad de los derechos humanos. Eh, También hablamos, por ejemplo, de los derechos de los animales. Si bien es cierto, en nuestro país todavía no está constitucionalizado el derecho de los animales, ya hay una reforma que viene de abajo hacia arriba. En códigos penales ya se está tipificando el delito de maltrato animal en el caso de los animales domésticos. Y aquí tenemos los distintos tipos de animales, y no son los que ustedes se imaginan. Es el animal precisamente doméstico, el animal silvestre, el animal para consumo humano,
y el animal de servicio. En la Constitución de Ecuador, en uno de sus artículos establece el cuidado que debe de haber para los animales de consumo. Y dice, se tiene que vigilar que sean saludables y que estén bien tratados, lo cual es un avance. Por ejemplo, a los que todavía somos carnívoros, a mí me interesa que el animal que me estoy comiendo, pues haya tenido una vida, si se puede decir, digna, que no haya sufrido maltrato, que no haya sufrido dolor al ser sacrificado. Es decir, son algunos derechos que van en evolución y que tarde o temprano seguramente va a haber una cobertura de esos derechos. También tenemos un ejemplo, y yo le digo que somos una generación privilegiada, porque nos ha tocado vivir una transición importante. Es el derecho, de aquel derecho del fumador. ¿Qué pasaba cuando estábamos en un aula? Yo recuerdo qué forma de dañarse, ¿no? Entrábamos a clase a las 7 de la mañana con un café, o sea, esto en ayunas, ¿eh? Con un café y con un cigarro. Sí, que vivan los 18 años de edad, ¿no? Porque ahí no había ninguna repercusión, o sentíamos que no había una repercusión. Y cuando estábamos fumando en el aula, no faltaba algún compañero o compañera que dijera, oye, apaga tu cigarro. Y uno decía, muy ufanamente, decía, son muy mis pulmones. Es decir, estábamos centrados en los derechos del fumador. Sin embargo, Estados Unidos empezó a hacer estudios y descubrieron que había personas que adquirían cáncer pulmonar o de garganta y que nunca habían fumado. Ah, pero descubrieron que habían vivido 20 años o 30 años con un fumador. Y se acuñó el concepto de second hand smoker, el fumador de segunda mano. Entonces entendimos que el derecho no es del fumador, sino que es el derecho del no fumador. Lo mismo pasa con el concepto de migración. En los años 80 yo defendía capa y espada el derecho a migrar, decía que era un derecho natural, que si no, no hubieran llegado los primeros pobladores a América por el estrecho de Bering. No, ahora no lo entiendo así. Ahora lo que yo considero que se tiene que tutelar es el derecho a no migrar, porque la experiencia nos ha dicho que el migrante sale huyendo por necesidad imperiosa económica o por violencia, al grado de que ahora ya no únicamente les llamamos migrantes, les llamamos desplazados por la violencia. Es decir, es una especie del migrante. Y la quinta fase, esta fue aunque se dice de 4 fases, pero en realidad son 5, porque esto lo agregó Gregorio Peces Barba, es el de la efectividad de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la efectividad de los derechos humanos, el gran reto. Aquí podemos decir que los grandes retos son los desafíos políticos de la efectividad de los derechos humanos. A veces vemos que avanzamos 2 pasos para enfrente, pero damos uno para atrás en el tema político de la efectividad de los derechos humanos. También el sistema nacional y supranacional de derechos humanos, es decir, la vigencia de los principios de interpretación de los derechos humanos, los principios hermenéuticos, que ahora yo los veo bajo amenaza con una nueva corte y con nuevos tribunales. Y luego la visión sistémica de los derechos humanos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, dentro de los desafíos actuales de los derechos humanos está esta protección de los derechos humanos en contextos de conflicto. Y hablamos de todo tipo de conflictos. Conflictos incluso intrapersonales, conflictos grupales, conflictos gremiales, es decir, y no se diga en los conflictos producto de la delincuencia organizada. La lucha, la lucha por la discriminación y la igualdad. Estas se manifiestan en todas sus formas. Hasta hace unos años decíamos, ¿cuál es el problema de México en el tema de derechos humanos? No es un problema de libertad, es un problema de terribles desigualdades. Ahorita ya vemos bajo amenaza algunos derechos de libertad, como el tema de la censura previa, ¿no? Esta tragedia de que tenga que pedir perdón una persona que emitió una opinión respecto a un legislador. Habráse visto, ¿no? Es decir, la censura previa. El, el tema de la adaptación, decíamos entonces,
de la protección de los derechos humanos a los desafíos de la globalización. Gracias a la globalización del derecho es que tenemos que se incorporó, por ejemplo, el control de convencionalidad. Si no me equivoco, en aquella sentencia de Almonacid Arellano contra Chile, que fue uno de los primeros, y que se le atribuye a un jurista mexicano, que es el doctor Sergio García Ramírez, aunque él siempre lo negó, ¿eh? Ahora, por eso es importante reconocer estos desafíos. Cuando hablamos del sistema nacional y supranacional, hablamos de que un juez constitucional mexicano se puede convertir o puede llevar este asunto hasta la misma Corte Interamericana. Y aquí es interesante porque pues, hay tres sistemas regionales en el mundo: el sistema europeo, el africano y el americano. Y es muy interesante porque entre los jueces se leen sus resoluciones y hay una retroalimentación de la jurisprudencia. Y eso es un avance importante y que llega a nuestro país vía estas tesis o estas jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana. Ahora bien, respecto a la visión sistémica de los derechos humanos, dice algunos autores que para que un sistema funcione, tiene que confluir tres elementos a saber: personal calificado, leyes idóneas y infraestructura y equipamiento suficiente. Si falla alguno de estos tres elementos, fallará todo el sistema. Lo mismo pasa en el sistema de derechos humanos. Vemos con preocupación algunas acciones desde el máximo órgano protector supuestamente de derechos humanos, que es la Comisión Nacional. Entonces, eso son preocupaciones porque son retrocesos que existen también en la promoción y defensa de los derechos humanos. El maestro Norberto Bobbio llegó a hablar, a criticar el tema de la simulación de los derechos humanos. Y lo que vemos presente a veces en esta situación es el oportunismo a la luz de los derechos humanos. Otros lo ven como un desahogo. Y voy a poner dos ejemplos de aquí locales. Uno de ellos fue este, pues entiendo que es un político que aspiraba a una regiduría aquí en Tijuana. Y como no la obtuvo de parte de su partido, sometiéndose a la consideración de su partido, él argumentó que era miembro de la comunidad LGBT y que por cuota merecía esta regiduría. Claro que la más sorprendida fue su esposa. Quiero pensar, a lo mejor no fue tanta sorpresa, ¿no? Pero fíjense de lo que fue capaz este individuo con tal de obtener una candidatura a regidor. Lo mismo pasó con una persona, también una política, según ella, que se quiso hacer pasar por indígena nativa de Baja California. Obviamente que las personas de las comunidades nativas de Baja California, como los Kumiai, Quiliguas, Pai Pai, Cucapá, dijeron, pues aquí ni la conocemos. Y se vino abajo su candidatura, pero la gobernadora la rescató con una posición en su gabinete. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en una ocasión, hace unos 2 años aproximadamente, que son dos cosas distintas, ¿eh? Eh, pero que nos habla de este reclamo de atención que muchas veces tienen las personas. Unos jovencitos de una preparatoria federal, la de mayor prestigio aquí en la ciudad y que es demandada por todos los estudiantes por su calidad y su excelencia, estos jovencitos llegaron a la escuela con falda y cuando me preguntaron que sí, qué opinaba respecto a eso, le dije, pues me parece que lo que hay que hacer es escucharlos, a ver cuáles son sus necesidades o sus intereses o por qué lo están haciendo, antes de reprimirlos. O sea, no los vayan a reprimir, escúchenlos. Finalmente creo que no va a pasar nada. Y sí, les preguntaron cuál era el motivo de su manifestación, de haber llegado con falda a la escuela, y dijeron que ellos tenían un compañero que era de la comunidad LGBT y que él quería poder seguir con falda a la escuela.
Cuando me preguntaron que sí que hacían, pues permítanselo, Leo, no pasa nada. Cuando acabó esta manifestación y le dijeron que no había problema, que podían ir con falda, pregúntenme ustedes cuántos niños siguieron yendo con falda a la escuela. Ninguno. Es decir, a veces son necesidades de atención. Es un, es un, es un grito que nos está dando las personas para que le pongamos atención en sus situaciones. Por eso, no quiero decir que es una simulación o un oportunismo, pero también hay argumentos para atender a estas personas. Y ya el maestro Norberto Bobbio criticaba la simulación de los derechos. ¿Cuántas veces no vemos países o gobiernos que dicen que ellos protegen los derechos humanos y se sacan fotos y firman convenios y no hay en realidad una protección a los derechos humanos? Por eso, por eso considero que se concreta el hecho de la visión sistémica de los derechos humanos, es decir, personal calificado, es decir, personas que realmente tengan un conocimiento, una convicción de lo que son los derechos humanos. Las instituciones adecuadas, es decir, en nuestra Constitución teníamos más de 100 instituciones creadas para la protección de ciertos derechos específicos, como puede ser el tema deporte, artístico, cultural. El artículo primero, en el 2001, Gilberto Rincón Gallardo, un activista que vivía con una discapacidad motora, fue el primer presidente de la Procuraduría, no recuerdo cómo se llama, de protección a las personas con discapacidad. El artículo segundo, pues tiene el Instituto Nacional Indigenista o el CDI, que se llamó en su tiempo, para la protección específica de los derechos de las comunidades indígenas. Pero lamentablemente estamos viendo que hay ciertos retrocesos, están desapareciendo ciertas instituciones. mm, Y bueno, hay un riesgo de que estas instituciones que habían sido logros del sistema jurídico e institucional de nuestro país desaparezcan. Ahí sí puede haber una regresión en el tema de derechos humanos. Y por otro lado, ya decíamos, personal calificado, leyes idóneas, instituciones e infraestructura suficiente. Por eso es importante esta visión sistémica para poder abordar la protección y la eficacia de los derechos humanos. Siguiente. Ahora, dentro del sistema de protección, pues tenemos la protección constitucional, es decir, decía el maestro Juventino B. Castro, si no me equivoco, decía, cuando se constitucionaliza un derecho, por el solo hecho de estar ahí, tiene cierto nivel de exigibilidad. Es decir, esta sería una parte de la protección de los derechos humanos a través de la Constitución. Después viene la jurisdiccional, que hablamos del amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, es decir, estos recursos jurisdiccionales que tenemos a nuestro alcance para la protección de los derechos humanos. Luego viene la no jurisdiccional, que podemos incluir ahí, pues los organismos públicos autónomos de derechos humanos y también las instituciones, que también vienen aquí. Es decir, la protección institucional de la que hablaba hace un momento. Y finalmente viene la protección internacional. Llámese los comités de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, la Corte Interamericana y todos los comités de derechos del niño, de la mujer, de las personas contra la tortura, que tiene una convención y protocolos facultativos. Es decir, todo este entramado, aunque son muy lentos en sus operaciones, pero que los debemos de utilizar. Esto es importantísimo, el tema el derecho internacional. Y no quiero saber que en unos años, si nosotros como operadores de estos sistemas, y no digo únicamente operadores jurídicos, como operadores del sistema de derechos humanos, recurramos tanto a los organismos internacionales que al rato diga, como pasó en Venezuela, ¿no? Me voy a retirar de la Declaración Americana o de la Convención Americana. Es decir, hay que echar mano de estos instrumentos internacionales para poner en perspectiva lo que está ocurriendo en nuestro país. Siguiente.
Finalmente, voy a acudir a una frase que acuñó Eduardo Galeano. Dice, me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Esto lo afirmó Eduardo Galeano y yo concluiría diciendo que en estos temas, independientemente si somos abogados, psicólogos, médicos, biólogos, lo que sea, no basta saber, hay que sentir. Por eso considero que el verdadero tema de la evolución o involución o progresividad o regresividad está en buscar la efectividad de los derechos humanos. Por mi parte, es cuanto. Muchas gracias, Heriberto. Realmente, eh, qué interesante, sobre todo agradecerte este pasaje tan importante, claro, transversal, pues para poner sobre todo sobre la mesa esta parte de qué tanto vamos avanzando con los derechos humanos y bueno, pues tener que ser muy objetivos, ¿no? Y también rescatar esto que hemos insistido y que tú reiteraste, que tenemos que llevar a cabo una función multidisciplinaria, interdisciplinaria, y qué mejor que, por ejemplo, en este grupo de investigación y postdoctorado puedan haber diferentes voces con diferentes profesiones, áreas del conocimiento y que podamos nutrir y que podamos avanzar con estas ideas. Antes que nada, muchísimas gracias. Y bueno, pues abrimos la sesión, por favor, escuchamos sus participaciones. Quien quiera, por favor, abrir su micrófono y le escuchamos atentamente. Ahí están las cartas sobre la mesa. Rocío, adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, gracias, doctor. Eh, Muy emotivo la participación del doctor. Muchas gracias por todo este bajaje de antecedentes en materia de derechos humanos y me hace reflexionar sobre la parte de la efectividad de los mismos. Eh, Y para ver la efectividad de los mismos, quiero referirme, pues prácticamente nosotros lo dialogamos aquí. Habría la necesidad de entrar precisamente en un tema eh, de la agenda, precisamente de los tres niveles de gobierno. ¿Y por qué lo hablo de los tres niveles de gobierno? Porque ciertamente para hacer efectivos también se requiere, lo acaba de señalar, de la parte de la infraestructura, la parte de la calificación de las personas, sin desmerecer y con todo respeto lo digo, que son los funcionarios públicos. Eh, de todos estos cuatro elementos que mencionó, y sobre todo del quehacer de una agenda en la cuestión de las políticas públicas, porque pensaba yo qué tanto el Estado en sus tres niveles de gobierno apuestan con los ingresos federales esa participación específica en las cuentas públicas de dar esa progresividad o de abonar ese recurso precisamente para esta situación eh, de los derechos humanos. Es necesario que nuestro Estado en los tres niveles de gobierno apuntaran precisamente en su agenda esta parte tan importante de llevar a cabo esta efectividad. Desafortunadamente, todo se mueve pues con el dinero, con los recursos. Y nosotros como contribuyentes pues aportamos esa parte alícuota en la mayor o menor medida que corresponda en nuestro quehacer, en nuestro cumplimiento de obligaciones. Y yo creo que es una parte importante de que habría que ver
esa supervisión estricta en las agendas gubernamentales para ver si hay una cantidad de dinero específico de presupuesto para esta parte de los derechos humanos, porque es necesario porque no solamente se trata, y lo voy a decir con todo respeto, de que los gobiernos se saquen, yo veo en mi pueblo que está muy cerquita, de que pues se sacan las fotos, ¿no? Políticamente, con el niño desvalido, con la mujer de la tercera edad, con aquella persona, pero allí queda. No hay un fomento real, no hay una, acaba de decir una frase el doctor, no hay esa empatía o ese sentimiento. La progresividad es una sola foto, una cuestión periodística, una cuestión política, y yo creo que mucho de ello es un cáncer que se está viendo, que se está aprovechando a muchos de los ciudadanos que son funcionarios de parte del gobierno. No quiero generalizar, pero sí hay muchos de este oportunismo que se tiene para disfrazar, ahora sí, esta parte de progresividad y, y decir que pues soy humano, aquí me saco la foto, pero realmente no existe esa, digamos, esa realidad, esa honestidad en realmente en la lucha en el respeto, en la salvaguarda de los derechos humanos. Creo que por allí tenemos mucho que hacer en las agendas gubernamentales. Eso es lo que quiero enfatizar. Tenemos que entrar en alguno de los foros en estas agendas en la mejor medida posible, porque efectivamente, desafortunadamente, tenemos un caos en estos momentos en los tres entes de gobierno. En los tres poderes no hay una coordinación. Tenemos, desafortunadamente, así yo lo veo como ciudadano, una división de poderes totalmente ahora sí a la luz de nuestros ojos. Y si no hay esa coordinación de entes, de poderes, difícilmente vamos a avanzar en este tema. ¿Es cuanto? Si me permite, doctor, sí, efectivamente, Rocío, cuando el doctor Norberto Bobbio hablaba de la fundamentación de los derechos humanos, dice, es un tema más que jurídico, político. Ya, fíjense, desde los 60 ya se anticipaba a un escenario en el que las decisiones en la protección de los derechos humanos tenían que salir a partir de las entidades gubernamentales. Gracias. Doctora Laura Quiroz, por favor. Y quienes puedan, si nos ayudan a poner sus cámaras, se los agradeceríamos. Muchas gracias. Adelante, doctora Quiroz. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Quiero antes que nada felicitar a Heriberto por su exposición tan clara y tan didáctica, tan ordenada. Y, y además quisiera empezar diciendo que no solamente será un tema político, debiera ser o no debiera ser, sino debiera ser un tema educativo lo que está relacionado con los derechos humanos. Para la gente que no somos abogados como yo, que tenemos otras formaciones y para la gente que definitivamente no tiene el privilegio de tener una formación profesional, es sumamente difícil. Solamente entendemos la palabra derecho o la frase derechos humanos, pero no entendemos todo ese andamiaje que hay atrás, toda ese proceso para que se convierta algo en un derecho o para que se reconozca como un derecho humano y cómo van progresando estos y cómo van en ocasiones no evolucionando para bien, sino al contrario, evolucionando. Entonces, este tipo de explicaciones como la que nos acaba de dar Heriberto y como otras que hemos tenido, debieran estar en la agenda de las escuelas, deberían de estar por ahí como una parte muy importante porque tiene una relación directa con el
con el comportamiento, con la conducta de los seres humanos. Podemos saber toda la teoría sobre los derechos, pero si no sabemos de qué se tratan, cómo nos benefician, cómo mejoran la calidad de vida de las personas, cómo mejoran la convivencia entre las personas o cómo nos humanizan, estará muy difícil que logremos algo. Verdaderamente, yo escucho que hay un caos, que comentan los abogados que hay un caos en la parte política, en la parte legislativa, etcétera. Pero bueno, yo agregaría que también hay una situación muy delicada en el ámbito educativo, una situación de desigualdad, una situación de desconocimiento de los derechos humanos, de irrespeto a los estudiantes, a los profesores y a cada uno de los actores, donde creo que lo que menos nos interesa es suavizar todo esto y ser inclusivos, ser equitativos, ser respetuosos, reconocer la dignidad de cada quien. Entonces, pues ojalá trabajásemos en pro de quienes están formando y de quienes son también formadores en su momento. Muchas gracias. ¿Mm? Aquí en este tema, Laura, tienes toda la razón. Si hay un articulador, digámoslo, de los derechos humanos, es el sistema educativo. Pero volvemos otra vez al problema, la visión sistémica. A ver, tenemos personal calificado, leyes idóneas, infraestructura de equipamiento. No, no lo tenemos. Yo les digo que parte de mi actividad es trabajar en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, dando capacitación en el tema de la resolución pacífica de conflictos. Y a veces entro a baños de secundaria que no me gustan ni para baños de cantina, ¿no? Entonces, digo, o sea, si no se dignifica la estancia de los niños en las escuelas, ¿cómo vamos a poder entonces hablar de todos sus derechos? Y aquí viene también a colación, hablaba hace un par de años con unos niños de secundaria y los niños de tercero de secundaria estaban estresados porque no sabían si iban a poder ingresar a la preparatoria a la que deseaban. Es decir, en México ya no tenemos un problema de calidad educativa solamente, tenemos un problema de cobertura educativa. Y luego muchos de nuestros maestros, no todos, muchos de nuestros maestros con conflictos intergremiales. Entonces, pongámosle atención al sistema educativo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura, que ahí es donde tenemos que poner el acento. Entonces, por eso es importante este gran articulador que es de la educación en el tema de derechos humanos. Porque luego los niños, las niñas, los jovencitos, son los que van llevando esas noticias a su hogar, porque van incorporando en su lenguaje palabras como respeto, solidaridad, empatía, y eso se van difundiendo en sus propios hogares. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Laura. Simplemente para retomar un poquito lo que comentaba la doctora Quirós y Humberto, estamos trabajando nosotros muy arduamente con el tema de la educación y derechos humanos, sobre todo porque eh, un tema que nos pareció fascinante para efectos de la educación expresa en derechos humanos es que absolutamente todo puede estar relacionado con un derecho humano. Toda la vida, todo el actuar, todo nuestro ser, toda nuestra actividad puede tener una relación directa con un derecho humano. Y lo que comentaba la doctora Quirós, no es un tema, y lo dijo también Heriberto, no es un tema exclusivo de legalidad, de leyes, de normas, sino de personas. Y a mí me da muchísimo gusto que convivamos en este foro con médicos, con psicólogos, con administradores, eh, este, en fin, otras áreas del conocimiento que puedan permear dentro de sus áreas de especialidad la importancia de vincular con un derecho humano. Si es que creo que es muy, muy valioso y muy, muy brillante. Muchas gracias. Adelante, Ignacio. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Felicitaciones, Heriberto. La verdad que muy, muy interesante el recorrido que hiciste. Y
pensaba en muchísimas cosas mientras vos hablabas, a ver si las puedo ordenar, ¿no? Porque eran como realmente muchas cosas. Una, vinculada al planteo inicial, esto de la evolución o la involución, y yo lo voy a vincular directamente con la progresividad o la regresividad, ¿no? Y al menos esto como una visión personal, yo enseño también una materia en la universidad que tiene que ver con jurisprudencia, con los avances o los retrocesos y del sistema interamericano. Y yo noto, sobre todo en los últimos años, que hay una importantísima regresividad. Que primero lo había visto tal vez en Argentina, con algunos fallos y algunos cuestionamientos al sistema interamericano, que después se profundiza desde lo político, pero también a nivel global hay una gran regresividad, ¿no? Estas enseñanzas que por ahí tuvimos, vos decías, desde el 48, desde la internacionalización, y algunas cosas que creíamos que habíamos intentado superar, ¿no? Esto de una carrera hacia un desarme, a cuestionar el uso de armas nucleares, armas biológicas, evitar determinados discursos de odio, no legitimar de ninguna manera la ocupación del territorio. Entonces, ahora estamos en un momento histórico en donde pareciera que todas estas cosas que en algún punto se suponía eran incuestionables, vuelven a discutirse y vuelven a validarse. em, y hay todo un movimiento también político que en sí no me interesa plantearlo desde la política, pero digo, sí hay como una legitimación a esto de el todos contra todos, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos en un momento de altísima regresividad que además yo la visualizo eh, desde la falta de efectividad tal vez que noto en el sistema interamericano de derechos humanos en los últimos años. Particularmente en Argentina hay un precedente muy importante que tal vez algunos lo puedan recordar, que es un caso que se llama Fontevecchi D'Amico contra Argentina, y que es un fallo en donde la Corte Interamericana le dice a la Corte Suprema de Justicia del país que debía dejar sin efecto una sentencia que se consideraba violatoria de los derechos humanos. Entonces, ahí empieza una discusión entre la Corte Suprema Argentina con respecto a si la Corte Interamericana podía o no obligar al Tribunal Supremo de un Estado soberano a dejar sin efecto una sentencia basada en cosa juzgada. En definitiva, termina luego de una historia de cumplimiento de decisiones del sistema interamericano. En esta sentencia se decide oponerse a lo que decidió la Corte, diciendo que excedía sus facultades el ordenarle esto al Tribunal Supremo argentino. En consecuencia, después lo que sucedió es que la Corte Interamericana termina reforzando su postura, em, obligando al Estado argentino a dar cumplimiento con la sentencia, pero suavizando en algún punto esto de cuando dije dejar sin efecto, no quise decir revocar, sino que de alguna manera saneara los efectos de, ¿no? Entonces, la Corte en algún punto después tomó esto, hizo algo muy, muy simbólico y la cosa quedó ahí. Pero digo, desde ese momento, por lo menos en el derecho argentino, siento el poder que venía adquiriendo la Corte Interamericana en términos de su incidencia en las decisiones locales, perdió mucha fuerza. Y desde entonces noto que las decisiones de la Corte están como muy relativizadas, aun cuando pudiera haber una serie de condenas, ¿no? Nada, esto era simplemente para compartir algún pensamiento en torno a esta pregunta inicial, si estamos evolucionando o involucionando. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Sí, definitivamente a veces vemos resoluciones que no nos satisfacen completamente, y eso también lo vemos aquí en la Corte Mexicana. Yo les decía que la Corte Mexicana a mí me parecía como que era bipolar.
porque a veces nos sorprendía con resoluciones de avanzada y de pronto daba unas, como decimos acá, unas chafiadas feas, ¿no? Pero bueno, digo, está integrada por seres humanos, también no dudo que haya intereses, ¿no? Filias, fobias, que tenemos que, a base de estar tocando esas puertas una y otra vez, hasta que se configure realmente lo que deseamos, que es la efectividad de los derechos, ¿no? Me gusta, por ejemplo, algunas resoluciones de la Corte Interamericana que tiene que ver con tierras y territorios de grupos nativos, emitiendo resoluciones para revocar ventas, entre comillas, de tierras y territorios que son considerados sagrados para muchos grupos étnicos y que fueron adquiridos por grandes capitales, ¿no? Entonces, me gusta ese tipo de situaciones porque me da esperanza de que tarde o temprano puede llegar y concretarse estos derechos de esas comunidades nativas, ¿no? Maestra Julia Andrea, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas felicidades por su intervención. Creo que fue muy clara para aquellos que no están inmersos en el ámbito del derecho. Yo quisiera hacer una pregunta, ya que hemos planteado la retroactividad, que hemos planteado la interdependencia y considerando que los derechos humanos, bueno, bajo el principio de progresividad, ¿en qué sentido o cómo deberíamos aplicar la debida ponderación cuando un derecho pudiera entrar en aparente conflicto con otro? Esto, bueno, claro, evitando el retroceso, su protección y garantizando que la decisión judicial, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, pues no pueda vulnerar esta retroactividad en perjuicio de la persona. ¿Cómo podríamos hacer una correcta ponderación cuando se contraponen dos derechos humanos? Gracias. Gracias, Julia. Bueno, el tema de la ponderación es un tema en el que tiene que analizarse el contexto. Y si hay algo cambiante, es precisamente el contexto. Eh, es difícil. No todos los juzgadores pueden realizar un buen análisis de ponderación de derechos. Y voy a poner un ejemplo. A lo mejor me voy a contradecir con una idea que yo siempre había sostenido, es decir, yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. Y esto tiene que ver con la facilidad que la ley le quería dar a los jueces y a ministerios públicos, sobre todo, que tenían que justificar la necesidad de la medida. De pronto, hay las últimas dos sentencias de la Corte Interamericana en el caso contra México, ya en la última dijeron, tienes que modificar el criterio. No puede haber una prisión preventiva oficiosa. Pero la realidad me ha dicho, fíjense lo paradójico de esto, que la prisión salva. Es decir, sobre todo estos jóvenes involucrados en la delincuencia organizada y que entran a prisión, no lo hacen con esa intención, pero les está salvando la vida. Porque si los dejamos en libertad, tarde o temprano van a morir a manos de otras en estas pugnas de bandas delictivas. Esto me lo dijo, me empecé a reflexionar porque en una ocasión, bueno, quiero decirles que yo como abogado postulante nunca llevé asuntos de drogas, nunca. A mí me causaba náuseas ir a la PGR, entonces evitaba eso. Entonces, un día me llega un cliente, le aseguraron su casa, típico. El hijo que vive en la casa, lo sorprendieron con droga, le aseguraron la vivienda y yo fui a tratar de levantar ese aseguramiento. Cuando fui y hablé con el agente del Ministerio Público en lo que esperaba la resolución, me dice, fíjense, licenciado, ese Ministerio Público ha sido mi alumno y me dice, nosotros tenemos más acuerdos de extinción de la acción penal que de libertades. Dice, ¿por qué razón? Porque dejamos en libertad al joven por narcomenudeo y después nos avisan que ya lo mataron. Es decir, es lo que se llamaba en la guerra
a los expendables, los que se podían gastar. Lo mismo para la delincuencia organizada, el joven expendable. Entonces, ahora lo que pienso es que ojalá todos estuvieran en prisión preventiva porque eso les puede salvar la vida. ¿Cambió el contexto? ¿Nos pone sobre la mesa otro criterio para la ponderación? Claro que sí. Por eso es muy dinámico esto. Entonces, el criterio, los principios de ponderación, según Robert Alexi, bueno, sí son fórmulas, pero me parece que es muy cambiante esto. Ese sería mi punto de vista. Gracias, doctor. Este tema que comenta Julia y que ahorita abonó mucho Heriberto, es una parte hermosa, pero hermosa de lo que son los derechos humanos, porque es la racionalidad, es el resolver en cada caso en concreto qué derecho humano debe prevalecer. Y son los grandes debates. Efectivamente, como decía Heriberto, tenemos que estudiar a Robert Alexi, tenemos que estudiar a Manuel Atienza, a Stephen Toulmin, a Neil McCormick, algunos autores, algunos de muchos, que nos dan ideas de cómo llegar a ponderar. Y créanme que el punto de vista cambia totalmente, que si el derecho a la vida está por encima al respeto o a la dignidad o las libertades y todo el mundo toma, no, pues la vida, no, la salud, no, pero no podemos hablar de manera muy rápida porque cada caso tendrá sus particularidades y cada caso será distinto, pero ese es a lo mejor el punto fino de poder argumentar y de poder ponderar de la forma más inteligente y más profesional que se pueda. Y de hecho, uno de los puntos muy importantes es precisamente esta acción multidisciplinaria, interdisciplinaria. Yo tengo que asesorarme de un experto en bioética, en medicina, por ejemplo, temas de eutanasia, ¿no? No solamente lo jurídico, sino platicamos en un foro, bueno, y también la parte histórica, de qué momento estoy hablando, en qué lugar, la parte ética, la parte de la biología, en fin, tantas áreas del conocimiento que hacen un razonamiento muy profesional para decidir qué derecho humano es el que debe prevalecer. Uno de los temas más bonitos de la argumentación de los derechos humanos. Doctora Zamora, adelante, por favor. Gracias. Muy, muy interesante ese tema, doctor Heriberto. Y pues me tocó las fibras que para mí eso es lo que yo vivo el día a día. Casi 20 años como abogada penalista y yo sí llevo asuntos de delincuencia organizada, sí llevo asuntos de droga, sí llevo asuntos de secuestros y es muy lamentable, doctor. Efectivamente, como dice usted, el tema del debate de la prisión preventiva oficiosa, ese es el y lo que mucho hemos peleado como abogados litigantes y defensores es porque es oficiosa, porque no debió ser oficiosa. En ningún otro país existe eso. Lo que nosotros exigíamos solamente es que tuviéramos la posibilidad del debate, de poder justificarlo, como ahora ya lo están haciendo. Ya los fiscales del Ministerio Público están solicitando la prisión preventiva justifica. Ahora sí nos dan la oportunidad de pelear, de debatir, pero como bien lo dice, la mayor parte de las veces los jueces imponen la prisión preventiva como medida cautelar. Mm, coincido con usted también, sí, salva vidas, sí, es posible que sí, porque yo he visto muchos casos que mandan a ceferesos, centros penitenciarios federales. Y tal vez sí, pero las condiciones de vida no son nada dignas ni humanas. Penas altísimas, que allí es donde yo diría, y coincido con el doctor Arellano, la racionalidad y la proporcionalidad, son penas de 50, 80, 100, hasta 140 años. Entonces, ahí es el tema del abuso de la prisión preventiva, donde tal vez no, como bien dicen, la ponderación debería de imperar, pero no sé, tal vez para mí es más bien política criminal la que se impone, es seguir como los criterios de no dejar a nadie fuera y pues eso tal vez pueda ser el tema, ¿verdad? Y sería mi aportación, doctor Sergio, lo dejo ahí sobre la mesa. Gracias, gracias. Rodrigo, adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Gracias, Heriberto, ahí por la información. Realmente es necesaria. Sí, a ver, ahorita que dice Yolanda, yo también creo, ¿no? Y no entiendo, ¿no? Cómo puede estar hasta definida prisión preventiva oficiosa y que lo tengamos en un dogma como es la Constitución. Realmente no obedece ni aporta nada a los derechos humanos, ¿no? Y lo tienen como una regla, o sea, es una regla, se aplica una regla. No se trata de un tema que sea en su momento necesario, es una regla, o sea, se aplica como regla, se fundamenta como regla y la fundamentan muchas leyes aparte, ¿no? O sea, se justifican muchas leyes dentro de un Estado que tiene un carácter punitivo y que viola constantemente los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, sí lo veo desde este punto de vista y tomando en consideración sobre la ponderación, esto ya lo había comentado anteriormente, ¿cómo podemos, a ver, eh, me asusta un poquito más y sí retomo lo que dice Yolanda, que una autoridad pondere derechos humanos a razón de qué, y te lo comento, Heriberto, y tú lo debes de saber bien, ¿no? Conforme estuviste como presidente de derechos humanos, ¿cómo es posible que una autoridad trate de ponderar derechos? La autoridad está obligada a establecer la propia integralidad del derecho humano. ¿No? O sea, los derechos humanos son integrales para las propias autoridades, no pueden ponderar, ¿no? Este carácter, y se los digo porque lo aplico en el tema, se los he dicho hasta jueces, donde debemos de entender cuáles los principios, ¿no? Cuál es la forma, ¿no? De cómo la propia autoridad fragmenta y jerarquiza derechos humanos, ¿no? Y cómo cuando se pone el pleno ejercicio de los derechos, ¿cuál está asumiendo, ¿no? O cuál es el que establece, ¿no? Como una forma de respeto y el otro como una forma de garantía, ¿no? Entonces, a mí realmente sí es un tema, cuando se habla de la ponderación, yo en lo personal, debíamos de hablar que la propia autoridad debe entender que no son indivisibles, que son interdependientes, que tienen una igualdad jerárquica y que hay una protección integral entre todos ellos, ¿no? Entonces, si lo estamos viendo respecto a lo que habíamos visto la clase pasada y lo que estamos, y que tan amablemente nos haces y que ahora lo pones, yo entiendo este tema. A ver, si vemos la construcción de un derecho humano, ¿a qué viene cuando se trata tal vez de grupos sociales? Si el derecho humano fue por parte de un logro de una conquista o porque ya se está haciendo base de un interés social, ¿no? Eso sería todo. Te agradezco muchísimo y un saludo a todos y a todas. Gracias, Rodrigo. Volvemos entonces al primer elemento de la visión sistémica, personal calificado. Entonces, tiene que haber una capacidad y que genere una confianza. Ahora, imagínense ustedes algunos magistrados que aquí lo tenemos en Baja California, que no tienen nula experiencia. Ya no digo como juzgadores, nula experiencia como abogados postulantes y van a estar ahí administrando justicia. Entonces, imagínense usted, ¿quién le va a hacer la chamba? Pues se la va a hacer el secretario, que en el mejor de los casos es una persona con cierta experiencia. Pero volvemos a lo mismo, al primer elemento, personal calificado. O sea, no podemos dejarlo esto al criterio de alguien impreparado o con otros intereses, ¿no? Porque en una supuesta ponderación satisface otro tipo de intereses. Maestra Julia, Andrea, adelante, por favor. Claro, yo comparto totalmente el criterio que para las autoridades, lo que decía el doctor Rodrigo, debe ser una prioridad el trabajar de manera correcta, el asumir los derechos humanos como parte de la perspectiva con la cual deben de juzgar, no sobreponer la presunción de inocencia, no tomar decisiones como la ponderación de estos derechos. No obstante, y no quiero ponerme en un papel de defensa de los juzgadores, de los operadores jurídicos, pero sí quiero dejar en la mesa, y esto lo dejo si quieren a debate o a reflexión. Creo que hoy en México vivimos un sistema de justicia en el cual los juzgadores
muchas veces asumen el papel de justicieros. Y vamos, ¿por qué lo llamo así? Porque ante la falta de debidas integraciones de carpeta de investigación, ante la falta de un Estado que no realiza bien la persecución del delito, y esto es responsabilidad del Ejecutivo, responsabilidad de la gente del Ministerio Público, creo que desde un análisis subjetivo, que no debiera ser, porque confío en que muchos juzgadores están muy conscientes de la perspectiva de derechos humanos que deben implementar al juzgar, pues se ven en la necesidad de tomar medidas que vulneran y contravienen los derechos humanos, ¿no? Yo trabajo en un juzgado local en el cual muchas veces digo, no me queda duda que dentro del expediente, dentro de la causa judicial, no tengo elementos para sancionar, para determinar, ¿no? Y en estricto derecho, a veces una contraposición porque me ha tocado proyectar sentencias condenatorias en las cuales digo, no da. En estricto derecho y en estricto apego a los derechos humanos, no hay elementos. Y diría el algor popular, no tengo dudas, pero tampoco pruebas, ¿no? Entonces creo que aquí todo el peso de la ponderación no debería recaer eh, directamente sobre los juzgadores, sino desde la primera parte que es el Ejecutivo, desde el personal calificado, desde agentes del Ministerio Público, lo que puede facilitar que también los operadores, los juzgadores, pues tengan los elementos, ¿no? Debería ser un sistema de justicia, lo conceptualizo como justicia salomónica. El juez va, escucha y determina lo que es justo para cada parte. Desafortunadamente, bajo estas fallas del propio sistema en el cual se juegan otros intereses, voluntad política, acuerdos, negociaciones entre Estado y gobierno organizado, bueno, pues muchas veces el operador creo que juega un papel en la determinación de la justicia social más allá de una ponderación en un enfoque de realismo sociológico. Muchas gracias. Gracias, Julia, gracias. De acuerdo. Sí, sí. No sé si hay alguna otra participación, si alguien más Si me quisiera. permiten, Adelante, por favor, Ricardo. efectivamente, los derechos humanos son universales y generalizados. Al platicarle yo a un compañero de trabajo en la universidad sobre este postdoctorado, y me dijo, yo puedo entrar, me dijo, él es licenciado en trabajo social y acaba de terminar su doctorado, está esperando el grado. Claro, le dije, cualquier área del conocimiento tiene que ver con los derechos humanos. Eh, Son inalienables al hombre y sería interesante. Pues muy bien, pásame los datos para tomar información y inscribirme en la siguiente generación, me dijo. Y sobre la progresividad de los derechos humanos, pues yo creo que es relativo porque la República se reinventa cada 6 años en el caso de México. Y lo que avanza un presidente, un gobierno, muchas veces llega el siguiente y todo para atrás. Está como el ejemplo de los clásicos, los diálogos, ética nicomaquea, política, el arte de la guerra, el príncipe, el espíritu de las leyes. Tienen 500 años que se escribieron y siguen vigentes. No se ha avanzado mucho, siguen, son las tablas de la política y del quehacer cotidiano. Entonces lo mismo en derechos humanos. Lo más triste de las fiscalías son las violatorias de los derechos humanos. Les ponen examen de polígrafo, de control de confianza, una serie de documentos, de recomendaciones, y a diario violentan los derechos humanos. Y no se sabe a qué hora les practican esos exámenes porque ahí siguen, no hay purgas, no hay limpias, no hay sanciones. Creo que en el 90 que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, no sé si fue Carlos Madrazo o Jorge MacGregor Carpizo, el primer presidente, pues todo estuvo muy bien, se le prestó atención, pero el error es que no hay coercitividad, no hay sanción, simples recomendaciones se las pasan por el arco del triunfo. Pienso que es muy bonito, es el debiera ser, pero como seres humanos no lo respetamos, las autoridades que deben de cumplir con su principio de legalidad, de cumplir a pie juntilla con las leyes, son las principales violatorias de los derechos humanos. Es cuanto, y felicidades al doctor Heriberto García por su ponencia, muy interesante. Gracias, Ricardo, gracias.
¿Alguien más, doctor Centeno? ¿Ibas a comentar algo? Sí, gracias, señor presidente. Con su permiso y autorización, señor doctor Heriberto, un, dos cosas, una felicitación por su tertulia y segundo, trata un punto importante que conlleva a mencionar, como lo dijo mi antecesor, doctor Ricardo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre sus obligaciones está precisamente en el artículo 6 en la ley, pero eso está la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la difusión o difundir en todo el país la observancia de los derechos humanos. Y bien lo comentaba el doctor Ricardo, no hay ese conocimiento, y yo se lo digo con toda conciencia porque yo lo viví. Yo llegué a Tijuana en 1993, siendo presidente de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, un ex procurador de los derechos humanos, que fue el doctor Jorge Carpizo Madrid. Y créame, doctor, que eran cursos intensivos sobre derechos humanos, cursos de observación, etcétera, etcétera. Y eso ha perdido mucho énfasis, se ha debilitado, como que parece ser que se creó la institución y ahí quedó nomás como muy bien plantada, todos la conocemos en periférico, en el periférico del edificio, pasamos por ahí, algunas veces que hemos llegado, pero si hay un desconocimiento pleno de los derechos humanos, ¿cómo se pudiera tener la observancia, doctor? ¿Cómo se pudiera tener el personal cualificado? ¿Cómo se pudiera de verdad defender los derechos humanos? Es lamentable que la, la progresividad en todo ello, pues no se ha regulado, mm, no se ha ido al mismo ritmo, la progresividad de la vida, o sea, de la persona, la dignidad, con los derechos humanos. El, el señor procurador de ese tiempo, eh, prácticamente, yo me acuerdo que nos mandaban a México a cursos hasta de un mes sobre derechos humanos. Y aprendí que efectivamente, si no los conocemos, no podemos ni observarlos, ni hacerlos valer, menos respetarlos, y por consecuencia la efectividad no tendría un sustento sólido. En ese tiempo, incluso entre las cátedras que llevamos, nos, nos hacían entender en todos los aspectos los derechos humanos. En el aspecto económico, vimos los protocolos que se fueron ampliando. Ahorita hay muchísimos protocolos para juzgar con perspectiva de género, para personas mayores, para niños, para mujeres. Y este protocolo que yo veo también que va a ser muy próximo es el de los seres eh, transespecie o que los que se sienten animales, que es la tertulia del doctor Robert. Quiero hacer énfasis en un libro que, si más no recuerdo, nos va a servir a todos si lo recomiendo. The World as I See It. Me acuerdo que es de Albert Einstein, El mundo como lo veo. Y Albert Einstein precisamente nos decía, para entender los derechos de las personas, y me acuerdo que esa clase nos la dio el doctor Jorge Carpizo, hay que entender la esencia de la persona. Y al comprender la esencia de la persona, podemos
entender los derechos humanos. Este libro es un libro que es escaso, pero vale la pena y serviría mucho. Por último, no queda más que agradecer estos minutos que me dieron. Señor presidente, muchísimas gracias. La tertulia, sin duda, todas han sido excelentes, esta al igual. Y es un tema, como usted lo dijo, doctor Heriberto, es un tema provocador de ideas, sentimientos y sobre todo una precisión semántica. Muchísimas gracias. Un saludo para usted a Baja California, que por allá tengo también familia yo. Es un privilegio. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José. Sí, precisamente en esos años, 93, 94, en la que fue procurador Jorge Carpizo y luego Jorge Madrazo, ambos habían sido presidentes de la Comisión Nacional, hubo un impulso importante a la capacitación en derechos humanos. Eran otros tiempos. Ahora también hemos avanzado en algunos principios principios y derechos. Principalmente, por ejemplo, está el principio de debida diligencia, que debería ser un punto de partida para saber si las autoridades están actuando, como dice el principio, de momento a momento, porque luego las denuncias duermen el sueño de los justos. Y otro gran avance, algo que no existía en aquellos años, es el derecho victimal. Entonces, me parece que la pelota la tenemos los operadores, en este caso los que estamos del otro lado de la barandilla. Y es así como debemos ir construyendo la defensa de los derechos humanos, porque la defensa de los derechos humanos es eso precisamente, es una construcción. O sea, no es o no debe ser al dar palos de ciego, no, 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 tiene que ser estructurada y con una finalidad. Y bueno, me parece que el gran problema que tenemos ahorita en el tema de las procuradurías es el casi nulo acceso de las personas a una reparación integral del daño causado. Entonces, y si a eso le sumamos que no hemos logrado erradicar totalmente el tema de la tortura, y ahora resulta que cuando llega un presunto responsable ante el juez o ante la policía, dice, oye amigo, hazme un favor, ponme una golpiza para cuando llegue con el juez decirle, mira, fíjate cómo me pusieron, la droga, las armas, los secuestrados no eran míos, ¿verdad? Ve cómo me pusieron, porque ahí está la salida. Entonces me parece que los operadores tenemos mucho que hacer en ese sentido, en la construcción de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Gracias. Magistrada Trinidad, adelante, por favor. Gracias, buenas noches, Araceli, nada más. Bien, retomando un poquito el tema sobre la efectividad desde los derechos humanos y su tránsito a lo no humano, con todo respeto, un comentario breve, que para mí fue pues totalmente nuevo esto, pero sí considero que la efectividad está relacionada con la naturaleza, con la visión ontológica que tengamos del derecho que se quiere proteger. El derecho debería ser instrumento de protección de lo humano, desde luego, pero también en esta consideración de otros seres. Entiendo que esto se presenta poco claro desde lo jurídico, también en otros ámbitos, pero mi postura parte de aquí de lo jurídico y considero que la misma denominación no ha propiciado su debida efectividad. Es llamando protección de animales cuando desde la Declaración de Cambridge ya realmente debería ser los seres sintientes. Al demostrarse a partir de esta declaración que tienen conciencia de lo que les sucede, especialmente del maltrato que sufren y que tienen derecho a no sufrir. Sin embargo, en la legislación mexicana, la legislación secundaria, seguimos hablando de animales. Inclusive en la Constitución únicamente tenemos regulado el derecho al medio ambiente, pero sin ninguna mención específica a ellos. Todo esto, considero, incide en la efectividad.
Pero más allá, si quisiéramos incluirlos en esta normatividad en la que ahora se encuentran excluidos, habría que cuidar los principios, las directrices bajo los cuales se realizaría. Si únicamente mantuviéramos esa postura de bienestar que impide el maltrato animal, que busca protegerles la vida, el alimento y que tengan el trato menos doloroso posible, pues se va a mantener esa postura que los sigue considerando como propiedad del ser humano. Y esto no va a significar ninguna protección efectiva. Hay una perspectiva que encontré buscando documentarme y busca abolir este bienestarismo para dejar de considerarlos como medios y considerarlos como fines a fin de que dejen de ser tratados como cosas. Si esto se pudiera incluir, este giro ontológico, tal vez pudiera darse un avance en la protección de estos seres sintientes. Gracias. Gracias, Araceli. Sí, efectivamente, yo decía que ya se están incorporando en cuerpos normativos, pero es una reforma que viene de abajo hacia arriba. En códigos penales ya se está tipificando el delito de maltrato animal. Y si bien es cierto, todavía subsiste este criterio de propiedad, no reúne todos los requisitos, todos los elementos de la propiedad porque no la puedes maltratar ni destruir, ¿no? Es decir, ya cuando menos a los animales domésticos aquí en Baja California ya se tipificó el delito de maltrato animal y hay gente que ha entrado a prisión por eso. Entonces, digo, claro que tenemos desde mi punto de vista que avanzar hacia otros animales como los animales de servicio, como los animales para consumo humano y no se diga los animales silvestres. Que bueno, en el tema, yo digo que la protección de los animales es un derecho humano porque yo tengo interés en la protección de los animales silvestres porque somos partes del mismo ecosistema. Entonces, el hecho aquí, por ejemplo, ya tiene años la protección del borrego cimarrón que estuvo en peligro de extinción y ahorita está totalmente vedada la caza del borrego cimarrón. Y así debería de ser con otras especies. Entonces, ¿por qué? Digo, aquí parece que los únicos que no entendemos el sentido de la naturaleza somos nosotros, los seres humanos, somos los principales depredadores. Entonces, sí, creo que es un avance, falta mucho por recorrer. Yo quisiera que los animales que nos vamos a comer, pues tengan una vida, pues, tranquila, y que cumplan con la misión, porque ¿qué es esa, no? Sin tener que entrar al sufrimiento, eh, estas formas aberrantes de matarlos, ¿no? A martillazos, o sea, horrible, ¿no? Entonces, en fin, creo que nos falta mucho por recorrer en esta ruta. Muchas gracias, Heriberto. La verdad es que ha sido muy interesante esta tertulia. Hemos podido generar mayores ideas, reflexiones. No sé si quieras concluir con alguna participación final, algo que te haya dejado el que pues hayas tenido la oportunidad de adentrarnos este tema de la progresividad, unas palabras de cierre para concluir, si eres tan amable. Gracias, doctor. Yo concluiría en que así como todos los derechos son interdependientes, complementarios, indivisibles, también los operadores lo somos. Eh, Recuerdo aquella frase, ¿no? ¿Por quién redoblan las campanas, no? Y yo creo que ahí todos nosotros tenemos cierta área de expertise, es decir, ya como profesionales no podemos ser todólogos, sino que tenemos cierta área de expertise. Yo haría un llamado para que en esa ruta, pues contribuyamos a ir construyendo esta defensa de los derechos humanos a través de la especificidad. Recuerdo esta pregunta que nos hacía el doctor en un principio del posgrado, del postdoctorado. Decía, ¿qué tema vas a desarrollar? Y bueno, yo ponía sobre la mesa dos, tres temas que son de mi interés y tuve que elegir uno. Y bueno, sobre eso es lo que tenemos que construir una ruta de promoción y de defensa, ¿no?
Entonces, creo que todos y cada uno de nosotros somos, como personas, somos valiosos y podemos ir sumando esos talentos, esas ideas, y retomo con lo que cerré, ¿no? El hombre sintiente, ¿no? La persona sintiente, sentipensante, como lo dijo Galeano, ¿no? Yo cerraría con eso. Muchas gracias. No, al contrario. Doctora Vero, ¿es participación o es felicitación? Felicitación. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Felicitación, todos. doctor. Perfecto. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos y a todas. Heriberto, pues ha sido verdaderamente un honor, un gusto haberte escuchado y gracias por aceptar ser moderadora en esta tertulia. Que descansen. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias. Descansen, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.